7:52, como les comentaba, se encuentra con nosotros ya el experto en materias de seguridad e inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, que está presentando además este libro, El proceso de construcción de una comunidad en seguridad entre Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Es un volumen editado por el IDI de la Universidad Católica y la Fundación Konrad Adenauer, ¿no? A ver si me ayudan por ahí. Y entre otros ensayos de especialistas está pues el de Andrés, donde se titula Hacia una comunidad de seguridad entre Perú y sus vecinos, ¿es viable y realista? Es el ensayo pues de Andrés Gómez de la Torre, del cual ya vamos a hablar. Andrés, gracias por estar con nosotros esta mañana, pero por supuesto hay, bueno, no es ningún secreto que tú siempre estás voceado para irte de jefe de inteligencia. No sé si te interesa el trabajo o no. Bueno, tu sonrisa, tu risa irónica, es un trabajo complicado el de jefe de inteligencia. Es como que casi que se ha vuelto ya peor que el de el INPE. O sea, es muy difícil salir indemne y es una suerte de maldición que tienen nuestros servicios de inteligencia post-montesinos, que de alguna manera siempre o caen o resbalan. Yo creo que hay, en parte, no se quiere entender cuál debería ser la función del servicio de inteligencia en democracia, pero por el otro lado también hay una hipersensibilidad probablemente de la sociedad en ver montesinismo, ¿no?, en cualquier tipo de actividad que en realidad es compleja, porque siempre va a haber un grado de opacidad en la labor de inteligencia. ¿Crees que es así? Yo te contestaría en primer lugar, como escribió el célebre secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en una revista que tú conoces muy bien, que es el Foreign Affairs. Sí. Dijo, hurgar, abro comillas porque la cita es casi textual, hurgar sobre los servicios de inteligencia es como nadar entre tiburones. Claro. Nunca se saldrá indemne. Claro. Porque fue el encargo que le dieron a Kissinger justamente de asesorar la famosa comisión que tuvo que hacer un análisis sobre las falencias y las debilidades de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos post-11 de septiembre. Como corolario te podría decir. Pero tú ya no quieres nadar entre tiburones, no, entonces. gracias. Ya prefiero hacer otro tipo de actividades deportivas antes que nadar entre tiburones. Así es, exacto. Pero digamos, pero al mismo tiempo estás en la delicada situación que tú no quieres nadar entre tiburones, pero al mismo tiempo seguramente te van a preguntar, ¿no?, o a quién recomendarías para nadar a tiburones. Entonces, seguramente tienes amigos, pues, y uno se preguntaría qué tan amigos son si los vas a mandar a esa piscina, ¿no?, tan cargada. ¿A quién recomendarías entonces? ¿Quién tendría yo que ir? Creo que el gobierno ha acertado en designar a algunos funcionarios en las comisiones de transferencia. Creo, por ejemplo, que Enrique Obando... Enrique Obando, que estuvo en la última comisión de reforma de la DIN. Así ¿no? es, exactamente. Personaje conocido. ¿no? Personaje conocido, por ejemplo, el caso del doctor Obando, que ha estado como subdirector de la... Pero entonces él te va a decir, Nacional de no me Inteligencia. ayudes, compadre. Sí, probablemente, de repente lo voy a mandar a enviar a que nadie. Pero sí, él te parecería Yo creo una que sería un persona perfil, idónea. una persona idónea. Creo que en la historia del Servicio de Inteligencia Nacional también es importante, desde su creación, el año 1960, nunca había un diplomático de carrera. Por ejemplo, en el caso español, el embajador de Escayar, que hizo una labor muy reconocida en todo este proceso de reconstrucción de la inteligencia española cuando se crea el Centro Nacional de Inteligencia. Y el embajador de Escayar, diplomático de carrera, tuvo una labor muy interesante. Tampoco ha habido un oficial general de la Fuerza Aérea del Perú, que tiene además un arma de inteligencia, una especialidad de inteligencia, una especialidad Pero otra muy vez estábamos reconocida. hablando con Ricardo Valdés sobre la inconveniencia de repente de poner militares así sean retirados en este tipo de cargos. ¿Tú qué piensas? Hemos tenido militares retirados Sí, de la promoción de Ollanta Humala. Uno falleció lamentablemente, pero Sí. dos militares, digamos, muy cercanos, y la verdad es que al final no les fue bien. Sí, en la historia del En la servicio... DINI me refiero. Sí, exactamente, pero en la historia del servicio de inteligencia, si uno analiza las jefaturas de los años 60, hemos tenido muchos oficiales del ejército, un solo general de la Policía Nacional. O sea, ahí sí se podría. Ahí tú no verías como... Exactamente. No lo verías como una limitación, No lo a vería diferencia como de una interior. limitación, por ejemplo, alguien que no ha sido un perfil de un diplomático de carrera, un civil como Enrique Obando, o un oficial perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú, que ha desarrollado además una especialidad de inteligencia y un expertise muy interesante, de repente darle una oportunidad. Ahora, Andrés, siempre colapsa esta situación bajo la sospecha del espionaje político. Siempre al final, las crisis que hemos tenido después de la caída del CIN de Montesinos han ido por ahí, ¿no? Entonces, ya sea periodistas, ya sea opositores políticos, ¿no?, siempre de alguna manera salta esta sospecha.
a veces de repente bien fundamentada, a veces no tanto. ¿Es posible pensar en un servicio de inteligencia, hablando pues, digamos, a calzón quitado, como se dice, es posible pensar en un servicio de inteligencia que no se dedique a estas labores, que no haya, digamos, un interregno? A veces uno dice, el problema no es que lo hagan, el problema es que los descubran. ¿Es realmente posible o es hablar pues un poquito del sexo de los ángeles? Bueno, realmente me haces unas preguntas muy complejas, pero justamente es en teoría la pregunta. ¿Cómo hacer inteligencia estratégica sin hurgar de una u otra manera en los derechos fundamentales? Y efectivamente, Enrique, ese es el gran problema de América Latina y de los países andinos. Tú recordarás muy bien, tú que eres colombianólogo porque has estudiado en Colombia, Sí, sí, la crisis del advertencia, DAS, sí, ajá. exactamente, la crisis del DAS y cómo el uribismo y cómo el presidente Uribe, siendo un presidente legítimamente democrático, empleó el Departamento Administrativo de Seguridad durante sus 8 años, ¿no? De gobierno. Un uso político, prácticamente. Exactamente, para operaciones políticas. Y hoy día hay toda una reforma muy difícil del proceso de institucionalización de la inteligencia en Colombia. Ni qué se diga de la muerte de Nisman, y lo que significó para la presidenta Cristina Kirchner sacar al Montesinos argentino, que era Jaime En todas Estiuso, partes se cuecen habas. y la creación de una nueva agencia de inteligencia, la AFI, y la voluntad política que tienen tanto en Colombia el presidente Santos, como también lo tienen en Argentina, sin duda, el presidente Macri, de refundar estos servicios y obviamente generar contrapesos políticos, una mayor fiscalización parlamentaria, más proactividad, que no está mal, por cierto. Yo creo que la Comisión de Inteligencia del Congreso ha cumplido una labor importante en la crisis de la DINI, ha emitido un informe en mayoría y en minoría, ha elaborado un dictamen muy interesante el 11 de noviembre pasado para reformar el decreto legislativo 1141, de tal manera que los contrapesos y los controles son realmente ¿A qué se debería importantes. dedicar un servicio de inteligencia, grosso modo, Bueno, en estos tiempos democráticos? Yo sé que, digamos, la palabra políticamente correcta es la inteligencia estratégica, pero no se puede dejar de hacer tampoco porque todo es un proceso y es un ciclo. Sí, porque si no nos quedamos en análisis de recortes de periódicos, ¿no? Y eso en realidad puedes contratar, no sé, de repente un grupo de periodistas que te lo hagan mejor. O sea, sí, y además es un poco... justamente esa es la relación que hay entre quien produce la inteligencia y el consumidor. El presidente argentino Raúl Alfonsín, que era muy casurro, no le gustaba leer las síntesis diarias de inteligencia. Prefería tener en las mañanas su diario porque pensaba y decía que obviamente la colocación de ciertas noticias y las dimensiones daban un indicador de hacia qué apuntaba ese medio. O sea, por ejemplo, efectivamente ese es el caso de la información de fuente abierta y las síntesis diarias, que a veces no hay tiempo para que el presidente pueda leer siquiera su hoja del rey y su página de oro, que es el documento que va a tener que recibir a las 7 de la mañana prácticamente todos los días. El actual gobierno compró equipos de interceptación, para interceptación legal, por el lado de PCM, para la DINI. El escándalo detuvo este tema. Se supone que estos equipos pasaron a Interior, ¿no? Se suponía o sea, la DINI o lo que fuera, porque ya le han cambiado de nombre tantas veces, ¿no? Lo que fuera, lo que cumpliría ese rol, ¿tendría que hacer interceptación directamente o no? ¿Debería tener esa facultad? Por supuesto, con digamos, el permiso judicial permanente y la participación del Ministerio Público. En primer lugar, todavía, felizmente, y gracias a Dios, está la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI como tal, no ha sido. En segundo lugar, no ha sido desactivada. O sea, digamos, y en un futuro no sabemos cuál sería el curso de la reforma normativa de inteligencia, si es que entrará a partir de este paquete legislativo que se ha ofrecido en materia de seguridad ciudadana, o si será a partir de una ley ordinaria del Congreso, o se introducirán modificaciones mediante un predictamen o un dictamen que pasará al Pleno, que puede desarchivarse este proceso. ¿En tu opinión se debería interceptar o no? Mira, ¿debería tener esa facultad? Da la impresión que quienes articularon, de quienes articularon el decreto legislativo 1141 pensaron un modelo colombiano del DAS, una colombianización de la inteligencia, porque habían dentro de las facultades que tenía el DAS, así como el Perú se llama el chuponeo, en Colombia se llama las chuzadas. Exacto. ¿no? Y en España los pinchazos, ¿no? Es parte del Siempre argot. tiene Exactamente, un tema... del argot o del léxico. Lo cierto que... Aquí va por el lado de la succión, el otro lado es por el lado de la... Exactamente, ¿no? Se compró efectivamente un equipo que hasta donde yo tengo entendido está, digamos, en la Dirección Nacional de Inteligencia. Hubo una opinión o un trabajo de parte de la Presidencia y el Consejo de Ministros para que estos equipos estén al mando o estén físicamente bajo resguardo del Ministerio del Interior y concretamente en el área de crimen organizado.
Pero claro, viendo, digamos, en perspectiva el proceso, la DINI debería convertirse en un órgano coordinador de producción de inteligencia estratégica, pero también alimentándose de algunos aspectos operativos, ¿no? De trabajo un poco más bajos en otros niveles no estratégicos, tácticos, operativos o operacionales, de los entes del sistema, como el caso de la policía, en aspectos Y que cada muy instituto específicos. no vaya solo, ¿no? Digamos desamarrado, porque cada instituto armado tiene su propio departamento de inteligencia, su propio aparato de inteligencia. Sí, Entonces, exactamente. ahora cada uno, y eso también cuando no hay coordinación, lo que alimenta también son las rivalidades de repente entre cada uno de Eso estos lamentablemente, aparatos, ¿no? Enrique, lamentablemente los celos interagenciales suceden aquí y en Bueno, los Estados Unidos. FBI, CIA, Las ¿no? Sin ir competencias más entre lejos. las agencias por quién le lleva la información calientita al presidente. Eso es parte Claro. lamentablemente Bueno, de una es cultura que va a casi, ser difícil. casi... Pero lo que hay que sostener es un marco normativo fuerte que delimite claramente Ya. las competencias del sistema y las funciones de cada organismo componente del sistema para evitar esta duplicidad de funciones y un órgano central general coordinador que efectivamente tenga funciones más de carácter estratégico y se alimente de los órganos especializados del sistema. En asociación a esto, defensa, ¿te gustaría Luis Iberico como titular de esa cartera? ¿Lo verías de manera interesante? Yo lo vería muy atinado. Quiero hacer la salvedad que yo he tenido la suerte de servir como asesor en la Comisión de Defensa al congresista Iberico. Disclaimer, entonces. De tal manera que mi opinión puede ser un poco Sí. sesgada porque he tenido la suerte de trabajar durante varios años y elaborar además la ley. Pero ¿te parece un tipo que podría hacer el trabajo? Sí, sin duda, Precisamente porque yo he conoces sostenido que el próximo ministro de Defensa debe ser una persona de carácter civil, no en desmedro a los militares. Creo que la historia de las transiciones políticas en Iberoamérica, España, Chile, Argentina, han merituado el hecho de que ya son los civiles y los políticos, más con expertise parlamentario, como el caso de Iberico, tienen los perfiles necesarios, porque obviamente tiene que haber un manejo de alto nivel, muy fino, en materia, por ejemplo, de las complejas relaciones que van a haber entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo creo que los miembros de las Fuerzas Armadas en retiro perfectamente tienen las condiciones para asesorar los procesos, pero esto no significa ningún desmedro de la relación civil-militar. De tal manera que yo creo, a pesar de este sesgo que, te lo vuelvo a repetir, Luis Iberico es una persona que tendría todas las condiciones para asumir el ¿Qué Ministerio opinión de Defensa. te merece lo que está pasando con el ministro Balaquivi ahora y su enfrentamiento con los periodistas? Precisamente Iberico ha dicho que él no hubiera hecho o no estaría de acuerdo. Por principio, ¿no? Y hablando de todos estos temas de defensa que tienen celo, ¿no? Muchas veces hay todo el tema o desde la perspectiva militar, ¿no? El tema del secreto, ¿no? Se lleva con mucho resquemor. Por principio no se debería denunciar periodistas. Yo creo que el tema de fondo A menos pues que estén cometiendo un delito, pues, sí, dos cosas. común. Yo te respondería, Enrique, me estás haciendo unas preguntas sumamente complicadas y sumamente Pero como no picantes. vas a ir pues a Así es, inteligencia, exacto. tienes pues la Tengo quizás libertad, esa ¿no? libertad, La soltura exactamente. de responder. Yo te diría dos cosas. En primer lugar, te diría que creo que ha habido una lectura un poco ligera del texto único de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a los niveles de clasificación, el secreto, el reservado y el confidencial. Interesante, ¿no? interesante lo que me dices. Y el sí. reglamento, ¿no? Establecer claramente estos niveles de clasificación y los procedimientos de desclasificación. Creo que ahí hay un tema. Y en segundo lugar, en mi opinión personal, el ministro tiene que asumir su responsabilidad. Claro, no puede decir a mí me recomendaron, Exactamente, ¿no? denunciar. Y Porque si es precisamente una quien te denuncia, recomienda muchas veces es un estamento militar que no está acostumbrado como se debería a la relación con la prensa. Y ¿no? te voy a dar una tercera beta de respuesta, y ya lo hablo como abogado, es que es una denuncia penal, o sea, no sé cómo es que se va a retirar una denuncia penal. Eso es lo que dice la Alamas Puxio, que no se puede retirar. Entonces ya te he respondido primero como una especie de policy maker, segundo como un técnico y tercero como abogado. Para terminar, Andrés. Triples respuestas. Para terminar, y en relación al ensayo, desafíos en términos vecinales de los próximos años, porque muchas veces nosotros nos engolosinamos, ¿no? En ciertas discusiones y resulta que Brasil está comprando toda la droga del Perú. Tienes un proceso de paz en Colombia que va a tener sus complejidades. Hemos visto al presidente Santos decir, ojo, que los guerrilleros que no se plieguen van a ir a una tumba o a la cárcel. Es decir, hay seguramente, como cabía esperarse, un contingente guerrillero que no ve con buenos ojos y que está muy asociado al crimen o a las mafias y al narcotráfico y demás. Eso evidentemente todo puede tener una influencia por el lado peruano. Exactamente. En el caso de Colombia, no te olvides que no se está hablando ya de posconflictos, sino los posacuerdos.
porque queda pendiente colgando el ELN, que es el otro movimiento, ¿no? Sí. Que además pide reinserción política, que es más procubano. Las FARC históricamente eran más pro-moscovitas. Y en el caso, efectivamente, de Colombia, el presidente electo Kuczynski ya tuvo una posición clara respecto a su... está en favor y la viabilidad del proceso de paz, porque hay sectores, efectivamente, el uribismo, el que tú has nombrado, y algunos sectores de la derecha en Colombia que están en contra del acuerdo, ¿no? Por múltiples factores, pero quisiera recordar que el Perú no ha sido como Chile o Venezuela veedor, ¿no? de este proceso, o garante como Cuba y Noruega. Y entonces creo que hay señales o indicadores interesantes, como el tema de Chile y lo que ha expresado en su último viaje en la cumbre de la Alianza del Pacífico el presidente Kuczynski, de la reanudación del mecanismo del 2+2. O sea que ya el presidente Kuczynski, pese a que no tiene todavía un canciller designado ni un ministro de defensa, que podría ser Iberico. Y el señor Luna se dice. Y el señor Luna, para exactamente. Creo que hay algunas líneas matrices interesantes en el caso de Chile y en el caso de Colombia. Creo que este es un tema de diplomacia presidencial de alto nivel que tendrá que ser recogido ya por el próximo canciller, porque veo además que eso no está mal. El presidente Kuczynski es muy locuaz y está haciendo diplomacia presidencial, que es una técnica también muy interesante del esquema de las relaciones internacionales. Ha bajado la tensión con Chile de inmediato, ¿no? Exactamente, y el mecanismo del 2+2, que es la reunión conjunta entre ministros de defensa y de relaciones exteriores entre los dos países, ha estado lamentablemente un poco alicaída, no ha tenido un trabajo lineal por las crisis peruanos-chilenos. Claro. Este mecanismo se instauró en el 2001 con el presidente Toledo y Lagos, y creo que es una señal interesante del punto de vista de lo que es como el presidente Kuczynski está haciendo una diplomacia presidencial que tendrá que recalar a los objetivos que haga el próximo canciller de la República y, en materia de seguridad, el próximo ministro de Defensa. Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Si, como dices, no te vas a ir pues a la DINI, seguramente nos seguirás acompañando, ¿no? Porque evidentemente hay limitaciones cuando uno es jefe pues, de inteligencia, por supuesto, ¿no? Definitivamente el jefe que no de inteligencia estás dispuesto a sacrificar. Así es, absolutamente a la prensa, porque es un trabajo totalmente sigiloso y silente.